Acompáñenme en sus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 11. Antes de empezar con la lectura, tengo media hora justa. Vamos a ir a Dios en oración para que Él sea glorificado. ¿Le parece bien? Amado Padre, te damos gracias, Dios, por este nuevo día, Señor, de vida, por darnos el privilegio, Señor, pero así como es un privilegio, es una responsabilidad, Señor, el llevar a cabo el mensaje de tu palabra. Te damos gracias por eso y te pedimos, Señor, que obres en los corazones de las visitas, de los hermanos. Exhórtalos, Señor, en tu palabra, quítame del medio. No soy más que una simple herramienta para tu obra y un instrumento para tus manos. Despójame de toda gloria, Señor, a mí, y que toda la gloria sea a tu Hijo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, nuestro querido pastor estuvo predicando, nuestro querido pastor Pablo, hace dos domingos atrás, acerca de que Pablo empezó a defender su ministerio de la iglesia de Corintios, que... 2 de Corintios capítulo 11, hermanos, 2 de Corintios capítulo 11. A modo de introducción, para que podamos enlazar con el capítulo 11 y adentrarnos ya en él, Pablo empezó a defender su ministerio de la iglesia de Corinto porque estos hermanos estaban en rebeldía en una iglesia a la cual Pablo tuvo que exhortarles una y otra vez, diciéndoles las cosas que tenían que hacer, y estos hermanos decían, sí, después lo hacemos. Y no lo hacían, no ponían en práctica, y Pablo, creo que no sería aventurado decir que Pablo ya estaba cansado de renegar con cabritos. Era una iglesia genuina, y ahora lo vamos a ver, pero estos hermanos, en el capítulo 10, lo que predicó nuestro querido pastor es que estos hermanos se comparaban y se creían mejores que otros dentro de esa congregación. Y se decían, yo predico mejor que él, yo doy más que él, yo sirvo a Dios más tiempo que él, soy mejor que él. Y Pablo tuvo que ser duro con estos hermanos en rebeldía. Era una iglesia grande, era una iglesia numerosa, era una iglesia que tenía todos los dones, pero era una iglesia flaca espiritualmente, era una iglesia débil espiritualmente, y Pablo le dolía ver a esa iglesia asolada, esa iglesia devastada por el pecado. Entonces Pablo en el versículo 1, no lo voy a leer a todos, sino que voy leyendo versículo 1 al 15, a medida que voy leyendo voy a ir analizando por el breve tiempo que tenemos. Dice versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Cuenta la historia de un niño que hacía berrinches y salía con la madre a comprar, y el niño se tiraba al suelo porque quería esto, que quería aquello, y la madre un día cansada hizo el mismo papel que el niño, se tiró al piso, y entonces el niño la mira a la madre y le dice, mamá, ¿qué haces? ¿Por qué te comportas así? Me hace pasar vergüenza. Entonces el niño pudo entender cómo la madre lo veía a él siempre que él actuaba de esta manera. Entonces Pablo ahora como que hace que pierde la cordura, habla sarcásticamente, irónicamente, y le dice, bueno, voy a hablar como loco. En el versículo 23 del mismo capítulo dice, como si estuviera loco hablo. Dice, toleradme, dice Pablo. ¿Por qué te vamos a tolerar, Pablo? Bueno, porque yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pablo no tenía celo de los hermanos. Pablo no tenía celo de que los hermanos tuvieran un buen ingreso económico, de que tuvieran un buen carro, hablando de un contexto contemporáneo al nuestro. Pablo tenía celo por los hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo los he desposado con un solo esposo. Y usted se podrá decir, ¿qué está hablando Pablo? Bueno, en el Antiguo Testamento hace referencia varias veces a Dios casado con el pueblo de Israel, y después en el Nuevo Testamento hace el mismo ejemplo, pero con Jesucristo casado con la iglesia. En el contexto contemporáneo del cual Pablo está hablando es ese pensamiento judío tenía desde que si había dos familias vecinas, o quizás no eran vecinas, pero ambas madres de cada familia estaban embarazadas, ellos se prometían que cuando sus hijos fueran grandes se iban a dar en casamiento. Ellos elegían con quién o con quién no se iban a casar. En segundo lugar estaba el desposorio, que hoy en día se conoce como comprometerse, que es muy poco común, pero hay casos de que
se ponen un anillo, no están conviviendo juntos algunos, no están bajo el yugo del matrimonio, pero a la luz de todos están casados. Bueno, y después el tercer paso llega el desposado. Hermanos, cuando entendemos esto, cuando entendemos la dimensión de lo que Pablo está hablando, nosotros no vivimos con Dios en este momento, dice Pablo en otra epístola, aunque estando ausentes de Cristo. Pero cuando Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, el mismo ejemplo que le acabo de dar recién, las familias se elegían antes de que esos hijos nazcan para que sean esposos. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que nosotros, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y estemos con Cristo, vamos a ser invitados a la cena del Cordero y Jesucristo se va a casar con la iglesia. Y esa es la esperanza que todos los cristianos tenemos, por lo cual no desmayamos y luchamos a diario. Y nuestros hermanos cristianos a lo largo de toda la historia han dado la vida por lo que creemos, y nosotros nos avergonzamos de testificar de Cristo. ¿No es un peso venir a la iglesia? Cuando Jesucristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no merecíamos, hermanos. Yo no merezco estar aquí parado, usted no merece estar ahí sentado escuchando el mensaje del Evangelio, pero por gracia, simplemente por gracia, para que el nombre de Cristo sea levantado, estamos aquí. Entonces lo que Pablo quiere decir es que él tenía celos porque también estaba el padrino de la boda. Supongamos que yo soy el padrino de la boda y un hermano mío, hermano Dani, se está por casar. Ya está casado. Pero yo tengo que cuidar de que Dani no se vaya tras otra mujer o que no elija otro amor de aquel que ya había sido confirmado por Flor. Pero Pablo hace referencia a Jesucristo. Estos hermanos, a la hora de aceptar a Jesucristo en su vida, habían dado el compromiso de seguir a Jesucristo, de servirlo. Y Pablo dice, no tengo celo por ustedes, tengo celo de ustedes. Y en Apocalipsis se nos muestra a Jesucristo diciendo a las iglesias, ustedes predicaron, ustedes salvaron a personas, o predicando, yo las salvé, pero ustedes llevaron a cabo el Evangelio, hicieron eventos, vinieron a la iglesia, bautizaron, dieron diezmo, pero tengo algo contra ustedes, olvidaron su primer amor. Yo puedo venir a predicar, usted puede venir a trabajar en la construcción, usted puede venir, servir, dar ofrendas, pero usted no puede amar a Cristo. Hay algo que hay que entender bien en claro, hermanos. Entonces Pablo dice, como una virgen pura a Cristo, yo tengo celos de que ustedes se vayan con otros. ¿Por qué? Y vamos a ver de qué otros está hablando Pablo. En el versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, cuando Satanás seduce a Eva, tienta a Eva en el huerto del Edén, no era un pecado. Porque si yo soy tentado, no es un pecado. El pecado viene cuando cedemos a la tentación. Y Satanás fue muy astuta, no le dijo a Eva, vamos a tomar alcohol, vamos a fumar esto, ¿no? Le estaba diciendo que haga algo que era lícito, pero de la manera ilícita. Porque no había nada malo que comiera. Lo que estaba malo es que Dios le había dicho que no comiera de ese fruto. Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, en capítulo 4 de Lucas, Satanás le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Había algo malo que Jesucristo comiera? No, pero no era la voluntad del Padre que comiera. Entonces Satanás astutamente actúa dentro de las iglesias por medio de doctrinas, por medio de falsos apóstoles, que hoy en día es muy común, no voy a entrar en ese tema. ¿Para qué? Para que la iglesia genuina puede ser engañada. No crea que no va a ser engañada. No crea que un cristiano, por más que haya sido regenerado por el Espíritu Santo, no va a caer en pecado y no va a ser llevado por cualquier doctrina se le presente delante. Dice, porque si viene, versículo 4, alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien no toleráis. Acá tenemos 3 puntos, hermanos, hoy en día que no se toca por miedo a que la gente se vaya de las iglesias. En primer lugar, si alguno, dice Pablo, viene predicando a otro Jesús, hoy en día dentro de las iglesias, allá afuera o de las sectas, se predica a cualquier Jesucristo. A cualquiera.
¿Por qué? Porque me es más cómodo imaginarme a Jesús como yo quiero, porque el Jesús que yo quiero, que yo me imagino, me permite hacer ciertas o cuales cosas. Es un Dios creado a mi imagen y a mi semejanza. En segundo lugar, dice, si alguno predicando otro Jesús que hemos predicado, o si recibís otro espíritu. Hoy en día, hermanos, seguramente ven ustedes que se ponen las manos en la frente y la gente se cae, se desmaya, hace un firulete en el piso. Y wow, es obra del Espíritu Santo, dicen mucho. Se creen, se comen todo. Esta iglesia se tragaba todo. Era una iglesia que había nacido de nuevo, pero una iglesia débil espiritualmente. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien o toleráis. Hoy en día, hermanos, en las congregaciones de afuera se predica el evangelio de la prosperidad y seguramente lo deben escuchar. No viven en otro mundo en el cual escuchan a diario. Usted entra a YouTube y hay cientos de mensajes hablando de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y ha hecho tanto daño en la iglesia de Jesucristo porque si un puente se cae no quiere decir que todos los ingenieros sean malos. Si un avión se cae no quiere decir que todos los pilotos sean malos. Si una iglesia predica la prosperidad y prosperidad no quiere decir que todas las iglesias prediquen lo mismo. Pero lo que pasa es que se ha metido a todas las iglesias dentro de la misma bolsa. Esta iglesia, había apóstoles, falsos apóstoles que predicaban a otro Jesús que quizás vendían a un espíritu que no era el Espíritu Santo y predicaban otro evangelio que no era el evangelio que Pablo les había predicado. Porque esta iglesia conoció o escuchó por primera vez el evangelio cuando Pablo y su equipo de trabajo quizás fue y les predicó. Dice Pablo, bien o toleráis. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, Pablo está diciendo, yo que fundé la iglesia, ojo, no se estaba glorificando a sí mismo Pablo. No estaba diciendo, ay, denme la gloria, yo les gané a ustedes, denme toda la honra, a mí no. Pablo estaba diciendo, yo que les predico la sana doctrina, yo que los amo, que los celo con celo de Dios, me tildan de loco, me tildan de pecador, me tildan de inferior a los otros apóstoles. Pero claro, vienen otros hermanos, otros apóstoles, falsos predicadores, y les predican cualquier cosa, ustedes se lo comen. ¿Y saben por qué pasa esto? ¿Por qué la gente se come cualquier cosa? Porque no estudian las Escrituras. No estudian la Biblia. Hermanos, si no estoy hablando de estudiar 1 hora al día, estoy hablando de pasar horas y horas y horas estudiando las Escrituras. La tarea principal de un predicador no es predicar, es profundizar en las Escrituras, tirarse de cabeza en el mar de la palabra de Dios para que cuando yo salga de mi tiempo de comunión con Dios, predique la Biblia, predique el evangelio de los evangelios, el único evangelio verdadero, que Jesucristo vino, que Jesucristo murió, pero no se quedó ahí. Los católicos seguramente pueden ver que tienen una cruz y nos da una buena imagen, porque está colgado. Jesucristo no solo no se quedó colgado, sino que fue sepultado y el tercer día resucitó de entre los muertos. Esto es lo que las iglesias no quieren escuchar. Esto es lo que muchas iglesias no predican. Esto por miedo. Claro, la gente se me va. ¿Quién me va a sostener? Mejor no, el tema de la inmoralidad no lo toco. El tema de la prosperidad lo tengo que tocar. Porque la gente necesita hacerse rica. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo ponerme yo? ¿Cómo podemos ponernos nosotros al ver siendo el evangelio de Jesucristo prostituido de tal manera, hermanos? Hermanos, yo no es para que me den la gloria, pero yo lloro al ver cómo personas se están yendo al infierno. Iglesias llenas de personas, pero iglesias vacías, no tienen a Jesucristo. Dice versículo 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Quizás esta iglesia, no hay datos, pero quizás esta iglesia decía, no, Pablo, mira, los apóstoles originales, por así decirlo, Pedro, los que conocemos, ellos son los verdaderos. Tú viniste después, tú perseguías a la iglesia. Pablo asolaba, anterior llamado Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, asesinaba a los cristianos. Después cuando Jesucristo se le aparece camino a Damasco, lo deja ciego, no es que le fulminó lo deja ciego. La gloria de Cristo, ya glorificado, le fulminó los ojos y Jesucristo le dice a Ananías, mira Ananías, ve, entra por tal lugar, aquí está Saulo, he aquí, él ora.
Yo creo que no habrá pasado ni un día y de una persona asesina a los cristianos que perseguía la iglesia se encontraba orando. Y esa misma persona, llamado anteriormente Saulo, más conocido como el apóstol Pablo, que en opinión personal, después de Jesucristo, la persona más sobresaliente dentro de la iglesia cristiana. Pero es otro tema también. Pablo no se creía menos que los otros apóstoles porque ambos habían sido puestos por Dios. ¿Por qué hace esta comparación Pablo? Porque en la iglesia se comparaba en el capítulo 10 con otros hermanos, se creían mejores que otros. Pablo no, de ninguna manera. Dice Pablo en el versículo 6, pues aunque sea todos con la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todos os los hemos demostrado. Hermanos, Pablo, anteriormente Saulo, había sido instruido por Gamaliel, un maestro de la ley, uno de los principales, y tenía madera, sabía, tenía conocimiento, era una persona culta. Los otros apóstoles eran deslustrados y desleídos, como decía Cantinflas, eran hombres brutos, Pedro un pescador. Pero dice Pablo, yo a esta iglesia, ustedes me dicen que yo soy todos con las palabras, tengo que serlo. Porque yo no puedo, dice Pablo, enseñarles doctrinas grandes, no puedo predicarles con palabras cultas, porque no la entienden. En otra ocasión Pablo tuvo que decir, les tuve que volver a dar de beber leche, porque no están listos para el alimento sólido. Y muchos hermanos dicen, Pastor Gabriel o alguien, enséñeme la predestinación. Hermanos, no se sale de Juan 3:16 y quieren aprender eso. No estoy desafiándolo, no le estoy diciendo que yo sé más que usted. Pero la única manera de no ser llevado por filosofía, no, pastor, porque escuché de tal lugar que examínate a sí mismo en las Escrituras. No busques. A mí me gustan algunas teorías quizás de la Reforma, esto y aquello, pero yo soy seguidor de Jesucristo. Lo que Dios tuvo que decir lo dejó escrito en la palabra de Dios. Dice Apocalipsis que este libro fue sellado. No hay nada más que buscarle, no hay nada más que agregarle. Hay que introducirnos en la palabra de Dios para comprender. ¿Y por qué digo que Pablo no quería hablarle de manera culta a estos hermanos? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2, de manera breve, hermanos, porque es muy corto el tiempo que tenemos. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, escribiéndole a esta misma iglesia pero en diferente carta, cuando fui, dice, a ustedes por primera vez para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este glorificado. Hoy en día se da tantas vueltas al Evangelio que si yo no hago una prédica culta, elocuente, predicadores sabios, no vale, no cuenta, no. Hermanos, el Evangelio es simple. Cristo vino, murió, resucitó y está a la diestra del Padre y Él nos representa. Sí que no vamos a terminar de comprender el Evangelio por completo, vamos a estar una eternidad en los cielos y no vamos a entender muchas cosas, porque nuestra mente es muy finita comparado con la mente de Dios. Dice en el versículo 7, pequé yo, dice Pablo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Lo que Pablo está queriendo decir, lo voy a unir con el versículo 8, dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Pablo estaba diciendo, ¿acaso yo me rebajé el ir a predicarles a ustedes sin que ustedes me dieran un peso? Hablando en un lenguaje contemporáneo, ¿no? Porque quizás estos hermanos decían, les voy a dar un ejemplo, si hay un médico que cobra la consulta y hay un médico que no cobra la consulta, y yo a Dani le digo, che Dani, tenés que hacerte ver este problema. Si no tenés plata yo te pago, ¿qué es lo que va a decir Dani? Y el médico que te cobra porque va a decir, bueno, este es mejor, ¿o no? Entonces, quizás esta iglesia decía, bueno, si Pablo viene y no nos pide plata, no es tan bueno que digamos, porque se habían introducido falsos apóstoles, que ahora lo vamos a ver. No te pedían plata, te la sacaban. Y hoy en día vemos eso, ¿eh? Sí. Vemos eso. ¿Y la gente qué hace? Toma. Dice Pablo, yo no me he humillado al hacer eso, sino que he despojado a otras iglesias. Dice Pablo en otras palabras, quizás no atendí tantos a otras iglesias, aunque esta iglesia me mandaban dinero, todo por ir a predicarles a ustedes. Hermanos, Pablo amaba a la iglesia de Corinto y los hermanos amaban a Pablo. Pero Pablo no se rebajó de ninguna manera y tuvo que ser duro una y otra vez. Dice versículo 9, y cuando estaba entre vosotros,
y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Hermanos, quizás Pablo ha pasado necesidades. Si usted más adelante lo vamos a ver otro domingo, en el mismo capítulo Pablo cuenta las tribulaciones que él vivió. Y yo al estudiar el ministerio de Pablo me di cuenta que Pablo sufrió mucho. Pablo de Listra, en la ciudad de Listra, Pablo entra a predicar, lo apedrean, lo golpean, lo sacan casi muerto literalmente. Y él, por amor a las almas, por amor a aquel que lo había enviado a predicar, se volvió a meter, no le importaba nada. No le importaba nada. Y ¿sabe qué es lo que más tristeza me da? Que yo también me he avergonzado de Jesucristo. No, porque tengo miedo que me digan esto, aquello, mejor no les digo nada. Quizás mañana les predico. Pablo no hacía esto, Pablo iba y predicaba. Si le daban plata, está bien, dice Pablo, si no me quieren dar, está bien. Escuché el otro día una historia de un pastor mexicano, que no voy a dar nombre, pero cual respeto su ministerio. Él cuenta que una iglesia lo había invitado a predicar, porque esta iglesia había invitado a otro predicador muy famoso, que me reservo el nombre, muchos de ustedes lo conocen. Pero este pastor le dijo, miren, yo voy a ir, pero de adelanto quiero $25,000. Y esto no es mentira, hermano. Quiero de adelanto $25,000. Al aeropuerto me tienen que buscar en una limusina o en un auto de alta gama. Me tienen que meter en un hotel de 5 estrellas, porque si no pienso ir. Y en el hotel no quiero esa comida, quiero la comida que hay en mi país. Y si no hay, tienen que salir a buscarla. Entonces esta iglesia invitó a otro pastor y le dijo, mira pastor, te invitamos a vos porque el otro hermano nos pidió esto y esto y esto. Y cuando vimos la lista, no solo que era imposible, sino que nos causó tanto dolor. Este pastor le dijo, bueno, en primer lugar denme una semana para orar con el Señor, para ver si Él es el que quiere que yo vaya con ustedes. En segundo lugar, si me quieren pagar el vuelo, amén, si no, no hay problema. Después si me quieren meter en un hotel de 5 estrellas, de 3 estrellas, o me quieren hospedar en alguna casa de ustedes, hermano, está perfecto. Y si me quieren dar una ofrenda, porque esta iglesia le dijo, bueno, ¿cuáles son sus honorarios? Le dijo, y si me quieren dar una ofrenda, démela conforme a su corazón, porque yo no voy para que me den plata. Hermano, no estamos aquí para pedir plata. Yo voy porque amo las almas. Yo predico porque amo las almas. Y yo predico confiando en que Dios va a suplir todos los medios y las herramientas necesarias. Esta iglesia no quería sostener a Pablo. Y Pablo dice, yo no les pedí plata cuando tuve necesidad. Mis manos lo suplieron. Él con Priscila y Aquila vendían tiendas, hacían carpas para vender. Se dedicaban a eso. Dice, mis propias manos me sirvieron. Y para no molestarlos, era de una forma sarcástica. Para no serles un peso a ustedes. Porque eran amarretes. Vamos, eran amarretes. Dice Pablo, no les voy a pedir nada. No les voy a pedir nada. Dice versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Pablo está diciendo, la verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio, fue tan grande el impacto que tuvo en mi vida, dice Pablo, que la gloria mía es predicar. No importa si me dan, si no me dan. ¿Me quieren dar? Amén. Si no me quieren dar, amén. Dios me lo va a dar después, porque Dios no es olvidador. Dios no es hijo de hombre para que miente, y Dios no se olvida de sus hijos. Dice Pablo, versículo 11, ¿por qué? Dice, porque no os amo. Dios lo sabe. Hay dos posturas que dicen que Pablo está diciendo, ¿acaso no amo a estos falsos apóstoles que les vendieron otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu? ¿Acaso no los amo? Dios sabe que los amo. Hermanos, yo amo a las personas que quizás enseñan barbaridades. Pero yo los amo con el amor de Dios porque veo la necesidad que tienen de Cristo. Y no es solo culpa de los predicadores y de los falsos apóstoles que están predicando, es culpa de los oyentes también. Porque ellos van a dar cuenta delante de Dios, pero ellos también. ¿Por qué? Por no estudiar las Escrituras. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Hermanos, ¿cómo podemos crecer? Y hay hermanos que no echan raíces, que van de acá y después me voy a otra iglesia y después voy allá, y a veces vengo, a veces no vengo, no, estoy indeciso si sirvo o no. ¿Sabe por qué? Porque no estudio la Biblia. Y si estudia la Biblia, ore para que ponga en práctica, porque la carne le va a decir no.
No quiero ir a la iglesia. Hay una frase que dice, si tu carne no quiere ir a la iglesia, arrástrala porque ella no se manda sola. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y hay otra postura que dice que Pablo quizás les exhortaba, porque estos hermanos decían, no, Pablo es duro. Pablo, sos duro con las palabras que nos decís. ¿Por qué? Pastor, Pablo, sos duro. ¿Por qué? Pastor, no me digas eso, me asustas. ¿Acaso no los amo porque yo les digo eso? Yo los amo, por eso les digo eso. Hermanos, si hay alguien en el púlpito, fuera yo, fuera cualquiera, que le anima, que le exhorta, no es para que usted se enoje. Si se quiere enojar, bueno, es su problema. Yo solo quiero serle fiel a la palabra de Dios. Yo no quiero ser un cobarde. Con amor, por supuesto. Porque hay predicadores que van y van y van y van. ¿Y el amor de Cristo dónde está? Pero hay hermanos que si están hace mucho tiempo en la iglesia hay que ser a veces duro. Pablo no quería serle duros. ¿O a usted le gusta ser duro con sus hijos? No, no quiere. Pero hay veces que tiene que serlo. Es necesario. Es necesario. Dice Pablo, Dios sabe que los amo. Dice versículo 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos. ¿A qué se refiere? A aquellos falsos apóstoles que vimos anteriormente y que vamos a ver ahora. Dice, porque lo que yo hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Pablo está diciendo, yo voy a actuar de la manera que actúo, yo los voy a exhortar. Si los tengo que retar, dice Pablo, los voy a retar. Si tengo que ir a predicar gratis, lo voy a hacer. Pero para dar con mi ejemplo de que aquellos hermanos que se glorían y que se creen más que otros, son iguales que yo. Son iguales que yo. Hermanos, yo tengo una postura que quizás sea medio controvertida y tema de discusión, pero yo no creo que haya hombres grandes de Dios, no creo que haya grandes predicadores, no creo que haya grandes maestros, creo que hay grandes maestros, grandes predicadores y pequeños hombres de Dios, pero con un Dios grande. Y muchos están en la fama porque hay pastores de sana doctrina que son famosos, pero a veces la altura lo marea, lo marea. Dice versículo 13, porque estos son falsos apóstoles. Pablo por supuesto que sabía que eran falsos apóstoles porque Pablo estudiaba las escrituras, meditaba y Pablo podía discernir. Es por eso que el animo hermano a estudiar, porque usted va a poder discernir y va a poder detectar cuando algo se enseña mal. Las antenitas de vinilo, como dice el Chapulín, ¿cierto? Algo le va a decir, no, esto está mal, no escuches. Pero si no estudian las escrituras, ¿qué te dice el diablo? Escuchá, está perfecto esto. Escúchalo. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En esta iglesia, sin lugar a dudas, porque Pablo no estaba, Pablo le escribe esta carta porque no estaba ahí. Y cuando, claro, estos hombres dijeron, bueno, Pablo se fue, vamos. De clavadita. Fueron a la iglesia, enseñaron herejías, causaron daño en la iglesia. Y Pablo, ¿cómo no iba a estar triste si él amaba a los hermanos? Él amaba. Dice, estos se disfrazan como apóstoles, parecen. Y hoy en día vemos a pastores, yo por usar una corbata, o pastores porque usan una corbata, una camisa, eso no se hace un pastor. Incluso Satanás, cuando tentó a Jesucristo, le citó las escrituras. Y los pastores citan las escrituras, falsos pastores, y predicadores enseñan y enseñan. ¡Cuántas barbaridades, hermanos! Hace poco me quedo corto con el tiempo, ahí termino. Mandé un video al grupo acerca de una mujer que decía que era Jesucristo encarnado en ella. Él era la verdad. Yo soy la verdad, dice, vengan a mí. Hermanos, no sabe cómo me conmovió ver a niños siendo discipulados por esa mujer y por esas personas. Hermanos, las personas se están yendo al infierno. Y no es solamente venir el domingo y predicar el domingo y predicar el devocional, no. Porque los sanos no tienen necesidad de ser curados, sino los enfermos. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando Satanás tentó a Eva, que es lo que Pablo cita en el versículo 3, en el huerto del Edén,
la palabra serpiente, muchas veces se tiene esa idea de una víbora, ¿no es cierto?, colgada de un árbol, seguramente lo han visto. Sí. La palabra original en el hebreo es un ser resplandeciente. A Eva se le pareció algo hermoso, luminoso, bello, porque recordemos que era un querubín, protector de Dios, lucero de la mañana, era hermosura. Pero estos pastores, predicadores que estaban en la iglesia se disfrazaban, parecían, es apariencia, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan con ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos van a ser juzgados, condenados, dice Pablo, por lo que están enseñando, y ustedes van a ser responsables por estar escuchando también. ¿Y por qué digo, y para cerrar, por qué digo que Pablo sufría y estaba triste al ver a la iglesia sufriendo y siendo engañada de tal manera? Voy a leer rápido el versículo 23 del mismo capítulo. Dice Pablo: soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y son pequeñas cosas que quizás no está todo el ministerio de Pablo revelado en las Escrituras de lo que Pablo sufrió. Y a veces y el pastor me miró mal, y el hermano me miró mal, ya no voy a la iglesia. Y no me pusieron a predicar y ya no voy. Y no me sentaron al frente, no predico. Pablo, hermano, dio la vida en una prisión fría y oscura en Roma. No en Reino Aventura. No le escribió a Timoteo, en 2 Timoteo, en su cama, acostado, viendo Netflix. ¿Está cómodo? No. Pablo escribió a Timoteo en una prisión fría y oscura en Roma, sabiendo que el emperador Nerón en cualquier momento daba la orden para que él sea ejecutado. ¿Y qué es lo que le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra, Timoteo. ¿Por qué decía que Pablo se sentía triste? Dice Pablo, porque además de todas estas tribulaciones que yo viví, no me importa, dice Pablo. Porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no importa lo que le hagan. Lo pueden quemar, lo pueden cremar, lo pueden enterrar, lo van a comer los gusanos, no importa. Dice Pablo, tengo un edificio en los cielos, una casa no hecha a manos humanas. Y esa es la esperanza que tenemos de estar algún día con Él. Y dice Pablo, y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Pablo veía la debilidad espiritual de las iglesias, en especial de esta iglesia. Hermanos, le animo a que estudie las Escrituras, le animo a que sirva a Dios, aunque su carne no quiera. Ella no se manda sola. Y le animo, hermano, a que busque a Dios, pero no a cualquier Dios, al Dios, al único Dios vivo y verdadero. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este tremendo privilegio de ser enriquecidos con tu palabra. Yo no merezco estar aquí, Señor, parado, predicando, pero yo solo quiero que tu Hijo sea glorificado, Señor. Gloria a Él, gloria al Cordero. Tú, Señor, sigues sosteniéndonos. Y tú, Señor, sigues hablando y hablando, y sigues llamando, y sigues exhortando a la iglesia. Pero un día, Señor, tu mano vas a sacar y el juicio se va a desatar sobre las naciones, Padre. Y te rogamos que nos des el valor y la sabiduría para no avergonzarnos de ti y predicar, Señor, de ti a toda criatura lo que tú has hecho en la cruz por medio de tu Hijo. Es increíble y no podemos nunca pagarte tal sacrificio. Y el hecho de estar aquí, Señor, reunidos, es por tu gracia. Hay otros países, Padre, que no pueden reunirse. Nuestros hermanos, Señor, están siendo asesinados a causa del Evangelio y tú nos das ese privilegio de estar aquí. Y perdón, Padre, si te hemos menospreciado, perdón si hemos menospreciado a tu Hijo, si hemos menospreciado el sacrificio, si no hemos estado sujetos a nuestro pastor, si no hemos valorado, Señor, a nuestro pastor, porque al no valorarlo a Él, te hemos menospreciado primero a ti, Padre. Te pedimos perdón, Padre,
Y gracias, Señor, por usarme nuevamente. Y gracias por este tiempo con los hermanos, Padre. Y te rogamos que tu palabra traspase los corazones de los hermanos y que obre en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.